Amén, gracias a Dios. Bien, vamos a orar para que el Señor bendiga ese tiempo que queremos aprender, queremos escuchar acerca de Él. Aquí nosotros y los niños en su clase, orar por los que traemos el mensaje, los maestros. Entonces los invito a que inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia, que tú eres el que nos atrae, Señor, a nosotros primero. Tú eres el que estás esperando, el que dices, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Tú estás esperando, tú lo estás llamando. Señor, te doy gracias por los que se disponen a servir a los niños como maestros, y te pido, Dios, por cada uno de ellos, por sus vidas, por su mente, su corazón, guárdalos, oh Dios, y que tu palabra y el mensaje del Evangelio pueda ser una semilla que dé fruto, que traiga, eche raíces en su corazón, oh Dios. En tu nombre precioso oramos y los bendecimos. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los niños a su clase. Gracias a los maestros que se disponen a servir. Y yo quisiera invitarlos, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 63. Y de alguna manera el Señor me ha estado llevando a meditar acerca de cómo experimentar a Dios, cómo conocerlo más. Yo diría que desde que hablamos acerca de la gratitud, porque la gratitud es una puerta que abre nuestro ser interior a la palabra y lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros no somos agradecidos, cerramos una parte de nuestro ser y no nos permite ver y recibir lo que el Señor está haciendo. Y hablaba también el domingo pasado acerca de la meditación, más como una disciplina espiritual, y en esta hora yo quiero hablar también de algo que podemos llamar como la disciplina del deseo, la disciplina del hambre. Y me gustaría que leyéramos ese salmo. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hasta ahí me gustaría leer, porque este salmo expresa un deseo del salmista por conocer más de Dios, por tener más de Dios. Y es algo bueno que nosotros tenemos que reconocer, hermanos. Nosotros necesitamos desarrollar y trabajar una disciplina en la cual anhelamos y buscamos más de Dios. Y lo primero que a mí me gustaría decir acerca de esto, de que si tú has sentido un deseo por buscar de Dios, buscar a Dios, déjame decirte que eso lo ha puesto primero Dios en ti. Empieza este salmo diciendo: Dios mío eres tú. El salmista reconociendo, no solamente como diciendo, tú eres el Dios que yo conozco, el Dios de mi cultura, tú eres el Dios de mis padres, el Dios al que yo siempre he escuchado, sino un reconocimiento de que Él es nuestro Dios. Ahí es cuando nosotros entendemos cómo la Biblia nos muestra la dinámica de Dios buscando al hombre, ¿verdad? Y reconocemos este cuadro muy famoso en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, de cómo está Dios y el hombre, y en el sutil detalle de que el hombre está como recargado, y aquella figura que representa de alguna manera a Dios está extendiéndose
nosotros vemos que es primeramente Dios el que nos busca, que si tú sientes un deseo por buscar a Dios, es Dios buscándote primero. Dice su palabra también que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No es que nosotros nos nazca, no es que nosotros nos nazca amar a Dios, buscar a Dios, sino que Él nos está buscando. Y un ejemplo de esto muy claro lo encontramos en la historia de Zaqueo. Si me acompañan ahí en Lucas 19. Lucas 19, a partir del versículo 1. Yo creo que todos conocemos esta historia, hasta la canción del Zaqueo, un chiquitito así que vivía en Jericó, toda esa canción, pero dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Era primero Zaqueo queriendo ver a Jesús? ¿O era Jesús explicándole a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que hoy yo quede en tu casa? Eso ya estaba definido. En la agenda de Jesús estaba apuntado ahí que Él iba a comer con Zaqueo. Y a lo mejor nosotros pudiéramos pensar que todo esto se debe a que Zaqueo quería ver a Jesús, quería ver quién era Jesús. Y que Jesús solamente respondió a este llamado porque lo vio subirse a un árbol. Imagínense lo humillante que pudiera ser para una persona subirse. No sé cuántos, pues no sé, yo como ya lo pensaría como una persona adulta, ¿no? ¿Cuándo fue la última que te subiste a un árbol porque tenías que subirte a un árbol? No más así porque te andas sintiendo aventuroso y quieres ahí treparte ahí por vago. Creo que un hombre como de esta característica, publicano, rico, no tenía por qué subirse a un árbol. A lo mejor él estaba acostumbrado a hacer menos a las personas. A lo mejor el dinero le permitía hacer a un lado a los demás para él obtener lo que quería. Pero en esta ocasión algo fue diferente, ¿verdad? Entendemos en la vida de Zaqueo, y él quería ver a Jesús, pero en realidad Jesús le termina explicando que ya estaba definido, ya estaba decidido que ese día él iba a tener un encuentro con Jesús. Y eso lo entendemos, hermanos. También me gustaría si podemos leer en Juan 6:44, el Evangelio de Juan, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Explicando Jesús cómo es esta dinámica que el salmista estaba describiendo en el Salmo 63. Dios mío, eres tú. Yo te pertenezco. Ese es el principal motivo por el cual yo te busco, porque tú me has hecho tuyo. Y lo tenemos que entender, hermanos, porque creo que partir de ahí nos ayuda a entender y poder mejorar y crecer en nuestra disciplina por un apetito santo, por la presencia de Dios. Es entender que si tú lo llegas a sentir es porque Él está llamándote, es porque Él ha puesto ese deseo en ti. No puede un hombre carnal, alejado, muerto en sus delitos y pecados, como nos describe la Biblia, sin Dios, producir en sí mismo un deseo de conocer más de Dios si Dios no lo pone primero. Eso lo tenemos que entender, hermanos. Y después dice, de madrugada te buscaré. Y estaba yo investigando un poquito. Dice que esa palabra, aunque
sí refleja muy bien el principio. La palabra también podría referirse a buscar intensamente. Hay otras versiones que lo traducen así. En inglés está así, que Dios te busco con vehemencia, intensamente. Y también se puede caber madrugada, porque es simplemente que buscar a Dios se vuelve una prioridad en mi vida. Lo que sea que yo hago primero en el día, marca el rumbo de cómo va a ir ese día para mí. No sé cuántos se han dado cuenta, para mí ha sido muy evidente que a veces, si por alguna situación lo primero que hago es abrir mi celular, checar notificaciones, checar a ver qué han estado poniendo, checar noticias. Hay personas que lo primero que hacen es escuchar noticias. Tu cerebro se queda como en esa sintonía. Y aquí, volviendo un poquito aquí a las confesiones de un pastor nuevo, yo del miércoles, jueves en adelante ando nomás con el pendiente de qué es lo que voy a compartir. Y yo sé que yo necesito alimentarme, estar leyendo de la palabra, estar escuchando algún mensaje, leyendo algún libro. Y conforme se va acercando ahí el domingo, el sábado en la noche, más intenso se vuelve aquello. Pero si yo desde la mañana lo primero que hago es abrir mi celular y revisar, y siento que nomás voy a estar un ratito y paso más tiempo del que quiero ahí, me doy cuenta que mi cerebro se queda durante ese día, de buena parte del día, con una facilidad por volver al celular y continuar ahí. Se queda ahí esa idea. Y en cambio, cuando yo pongo y permito que sea Dios lo primero, y meditar en Él, y si leer algo de la palabra, mi mente se queda más marcada hacia aquel rumbo. Y yo creo que es muy importante entender, hermanos, la necesidad de poner a Dios como el principal objetivo de nuestra vida, de nuestro día, el buscarlo, entendiendo que Él es el que nos está buscando primero. Cuando pensamos, ¿verdad?, que es Dios el que nos está llamando. Si lo pensáramos como un hombre muy importante, si lo pensáramos así como que Messi o Ronaldo, para los que ya están un poquito más de mi edad, Michael Jordan, te anda buscando, ¿lo dejarías esperando? Si es alguien que tú consideras importante, no es que tú lo busques, sino que te enteras que Él es el que que te anda buscando, que anda viendo a ver si hay chance para hacer algo en la tarde. Es este principio, hermano, de saber que con toda prioridad, lo primero que hay en nuestra vida es poder poner a Dios, nuestra búsqueda por Dios, sea lo primero que esté en mi día y en mi vida, ¿verdad? Y después habla ahí, hermanos, continuando en el mismo versículo 1, un versículo bastante largo, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y ahí dice solamente en tierra seca y árida, pero la mayoría de las versiones dice como tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjese cómo de repente el salmista hace algo que lo encontramos en muchos lados de la Biblia, de nuestro caminar cristiano, y es comparar el buscar a Dios, el encontrarnos con Dios, el tener un encuentro con Dios con nuestros sentidos, o en particular también con el satisfacer el hambre, lo que nosotros sentimos como un apetito natural y carnal, ¿verdad? Sin entrar en la parte negativa de decir eso. Simplemente un cuerpo sano, hermanos, tiene hambre. Cuando usted a lo mejor se enferma, uno de los primeros síntomas que tiene es que pierde el apetito, no tiene ganas de comer. Pero en cambio un cuerpo sano tiene este apetito, este deseo. Y hermanos, podemos reconocer que si tú tienes hambre, que si tú tienes un deseo en ti, es porque hay una carencia. Y entonces, si tú tienes hambre de Dios, es reconocer que hay una carencia de Dios en tu vida. Y yo quiero decir acerca de esto, hermanos, en que no necesariamente es algo malo. Como decía, el cuerpo natural siente hambre, y es importante reconocer, hermanos, que nosotros como
hijos de Dios, como creyentes, vamos a experimentar un deseo y un anhelo por Dios. Y ese anhelo está conectado a una carencia de Dios, a que no siento a Dios, a que me puedo sentir como tierra seca y árida, como un desierto. Y yo creo que todos hemos experimentado, lo hemos comentado con alguien, que sentimos a veces nuestra relación con Dios como un desierto, como una tierra seca y árida. Pero hermanos, el salmista nos da este principio, porque está diciendo él que él anhela y su deseo es ver su poder, el poder de Dios y su gloria, así como lo he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y dice, mis labios te alabarán. Él no se queda solamente en esta idea de sentir un hambre, de tener una necesidad, ¿verdad? Sino que él lleva esa necesidad a que sus labios entonen o alaben al Señor, y dice, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Hermanos, cuando a veces sentimos que Dios está lejos, así como hablaba yo de que Dios es el que da el primer paso para que el hombre lo busque, déjame decirte que si tú llegas a experimentar esta sensación de desierto en tu vida, esta ausencia de Dios, podemos con confianza entender, hermanos, que también eso es parte de su presencia en mi vida. Porque por mí mismo yo no produzco. En esta naturaleza caída no puedo producir un anhelo por la presencia de Dios. Puedo producir un anhelo a lo mejor por ciertas cosas que puedo encontrar en la religión, en la iglesia, pero un anhelo por la presencia de Dios no lo puedo producir en mi propia naturaleza. Y entonces yo puedo saber, hermanos, que cuando yo me siento lejos de Dios, cuando yo me siento alejado de Dios, cuando siento mi relación de Dios seca y árida, también es un símbolo de su presencia, de que Él está interesado en mí, de que Él no me ha dejado. ¿Sabe cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando dejamos de sentir esa hambre, cuando yo me siento satisfecho, cuando yo siento que no me falta nada, que en el rinconcito que he dejado a Dios de mi vida, ¿verdad? Este espacio va a ser para ti, Dios, y déjame, yo manejo todo lo demás, y todo está pareciendo que camina muy bien. Ahí es cuando nos tenemos que preocupar de veras, hermanos. Si yo llego a sentir mi relación con Dios seca y árida, muy probablemente puedo saber que Dios está produciendo eso en mi vida, que Él no quiere dejarme igual. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer cuando me siento así? ¿Qué es lo que haces tú cuando te sientes así? Tenemos que ir, hermanos, y reconocerlo y saber que Dios está obrando aún en medio de eso, y por eso nuestros labios lo alaban y nuestra vida podemos bendecir y alzar nuestras manos. Yo recuerdo, hermanos, no sé cuántos, que tienen aquí más tiempo en la iglesia, pero de repente había como una sensación o una carga espiritual de sentir una culpa algo así como muy triste, si sentíamos que Dios no se movía, si yo no experimentaba la presencia de Dios. Y yo creo que hay un balance justo, hermanos, en eso, en entender que el salmista estaba diciendo que él había experimentado su relación con Dios, irse como un desierto, pero aún en medio de eso, él podía recordar, meditar, dice más adelante, en las vigilias de la noche, y eso ponía un canto de alabanza en su boca. No solamente quedarse ahí en la desesperación, en el desasosiego, no solamente envolverse en el abandono y de cómo me siento, sino entender que aún cuando yo percibo una ausencia de Dios, yo sé que es Dios obrando en mi vida. Es Dios llamando mi atención.
que cuando yo vengo a su presencia, cuando yo me arrodillo en mi casa, Él no está obligado a luego abrazarme con su presencia. Sino este mensaje, hermanos, por eso se titula La disciplina del deseo. Necesitamos ser experimentados, hermanos, en esta fase de la vida cristiana en donde sentimos nuestra relación con Dios seca. Pero no darle al enemigo la razón de sentir que Dios se ha alejado de ti. Dios nunca se ha alejado de ti. Puedes a lo mejor sentirlo lejos, pero quiero en esta hora decirte que si tú sientes tu relación con Dios como un desierto, como una tierra seca y árida donde no hay agua, déjame decirte que ese es Dios obrando en tu vida. Eso es algo que el hombre carnal no puede producir. Entendemos, hermanos, esto, y eso nos trae paz. Y eso nos lleva a, como el salmista, a poder alabarlo, a bendecirlo, a alzar nuestras manos. El pueblo de Israel caminó por el desierto y se sintieron a lo mejor abandonados, murmuraban en contra de Dios, pero la verdad es que Dios siempre estuvo con ellos. Incluso, ¿verdad? Dice que su calzado no se gastó, que sus vestidos no se rompieron. Había una bendición y una protección en el desierto. Pero lo que pasa es que nosotros, hermanos, estamos muy acostumbrados, yo creo como nunca antes en la historia de la humanidad, o como muy poca gente en la historia, de que podemos satisfacer cualquier deseo casi instantáneo. Está genialidad de mercadotecnia, ¿verdad? De los sneakers. ¿Tienes hambre? Cómete un Snickers. ¿Qué es lo que hace el Snickers? Calma el hambre. Y bueno, estos comerciales, ¿verdad?, que se volvieron tan famosos, muestran eso. Una persona que no puede controlar el hambre, una persona que es arrastrada por sus deseos, sus pasiones, el hambre, que maltrata a los demás, dice, cómete un Snickers. Y con un Snickers se calma y vuelve a ser el mismo. Pero fíjese, el versículo 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Qué es eso? A lo mejor yo por muchos años veía eso y no entendía muy bien. Grosura, pues sí, como que suena a la grasita, pero en otras versiones nos deja ver más claro, así como que la médula, el tuétano, lo más grueso, lo más gordo de la carne, donde está concentrado, y no sé cuántos han escuchado de todo esto, de los caldo de hueso y todo eso, pero es algo muy nutritivo. Y dice que Dios quiere saciar nuestra alma. El salmista está esperando ser saciado de meollo y de grosura, de lo más rico de la carne, porque Dios prepara un banquete para nosotros. Pero el problema es que nosotros vamos y agarramos un Snickers y calmamos nuestra hambre y queremos seguir delante. Y cuando tú traes el hambre calmada, ves un banquete y no va a ser lo mismo. No va a ser la misma respuesta de tu cuerpo, de tus papilas gustativas, de toda la salivación y todo lo que hace y provoca el hambre. Si tú llegas con un Snickers a un banquete, vas a rechazar gran parte de la comida. Y eso es una tristeza y esa es una gran tragedia del mundo moderno en el que vivimos, hermanos. Porque no estamos acostumbrados a sobrellevar el hambre, la carencia. Y no sé cuántos lo podrían ver así. Yo siento que de alguna manera los estudios médicos y los estudios sobre la medicina actuales cada vez van demostrando que el cuerpo humano se adapta mejor a la carencia que a la abundancia. Que el cuerpo humano desarrolla más patologías y enfermedades cuando hay una abundancia, una sobre consumo, que cuando hay carencia de consumo. No me refiero a un caso de alguien que solamente come Maruchans y todo eso, sino me refiero a alguien que come bien, pero que puede retenerse de comer algo porque solamente tiene un antojo. Y esto es importante verlo, hermanos, porque es una ilustración espiritual.
El mundo hoy ofrece no solamente los sneakers en el Oxxo, que a veces están al 2x1, sino que el mundo ofrece un sneakers espiritual, algo que va a saciar tu hambre, algo que te va a hacer sentirte bien contigo mismo, ¿verdad? El azúcar es lo que hace, el azúcar te hace sentir como si hubieras comido una comida completa y sube los niveles ahí, la glucosa hasta arriba, te sientes lleno, pero el problema es que después viene un bajón bárbaro. Y bueno, entender, hermanos, que este mundo nos está ofreciendo constantemente, continuamente y cada vez es más sencillo a saciar el hambre interna. Y Dios, hermanos, quiere que experimentemos, quiere que seamos experimentados en ese hambre, en ese deseo, que lo cultivemos. No podemos estar mucho tiempo nosotros, ¿verdad?, pasando hambre. Cuando yo sé que fue al Costco la semana pasada y ahí en la alacena tengo ahí unos dulces bien ricos, ¿qué impide que yo vaya y agarre 2 o 5 o 10? Nada impide que cuando yo me siento insatisfecho conmigo mismo, vaya a internet y sacie cualquier apetito que pueda tener mi ser. Y no podemos cultivar, hermanos, no podemos cultivar el estar esperando en su presencia, el entender la importancia del hambre en el proceso de disfrutar un banquete. Qué importante, de verdad, cuando nosotros, toda mi familia, yo creo que todos hemos sido malos para comer de niños. Y entonces las mamás siempre han tenido que andar cuidando que los niños no arruinen su apetito, que los niños no no se coman algo porque después ya no van a querer comerse la comida que prepararon, porque eso es una realidad. Hermanos, si nosotros no estamos conociendo, no estamos experimentando, no estamos caminando por ese desierto, por esa zona seca y árida donde no hay aguas, y aprendiendo a mantener el contentamiento, aprendiendo a mantener mi confianza en Dios, no desesperarme, no caer en la angustia de no sentir a Dios solamente, sino saber que su presencia me acompaña y que Él es el que produce en mí ese deseo, esa hambre, y que es parte de un cuerpo sano, de un crecimiento sano. El poder experimentar esa hambre, saber que Dios está preparando un banquete para mi vida y que yo quiero llenarme de eso antes de llenarme en otra cosa. Y hoy, hermanos, hoy en día, incluso ya no sabemos lo que es estar aburridos, ¿verdad? Porque para mí de las mayores ventajas que yo le veo al celular es que tú tienes que esperar, luego el celular y información, o ver lo que andan haciendo tus amigos, lo que sea. Entonces ya no se da ese espacio para que la mente se aburra. Y necesitamos, hermanos, a veces entender que Dios quiere que forjemos en nosotros esa capacidad de estar esperando. El martes, hermanos, venimos aquí a la oración y como les comentaba el domingo, nos propusimos en lugar de estar orando, leer la palabra de Dios. Y déjenme decirle que para el cuarto salmo yo ya quería decirles, ¿saben qué? Mejor vamos a orar, hermanos. Esto, olvídense lo que les dije, mejor nos regresamos a orar. Porque de alguna manera sí estamos más acostumbrados a que nuestra relación con Dios sea, Señor, yo necesito esto. Señor, así está mi vida, yo necesito que tú cambies esto. Señor, quiero medir mi relación contigo en base a cuánto tú respondes mis peticiones. Y pasar un tiempo orando, hermanos, o pasar un tiempo más bien leyendo, pues fue un poco complicado. Lo mismo pasa si tú has estado viendo el celular, viendo la televisión y quieres concentrarte en leer, tu mente no te lo permite. Tu mente ya quiere que cambies, que hagas una cosa diferente, que sea estimulada por medio de otra cosa. Y como cristianos necesitamos desarrollar, hermanos, esa hambre,
ese que se sienta vacío, aun que sentamos que Dios está lejos, que hay una carencia de Dios en mi vida, no por eso caigo en la culpa, la condenación, la desesperación. Y es que yo necesito, ¿verdad? Necesito, como dijo Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Las personas persiguiendo experiencias religiosas tras experiencias religiosas no te satisface, porque Dios está interesado en que nosotros crezcamos en esa relación, en ese caminar, en ese desierto, en eso sentir mi relación con Dios como seco y árido. Yo necesito caminar en eso, hermanos. Necesitamos aprender que aún en eso Dios está presente, que yo lo mejor que puedo hacer por mi relación con Dios es esperar, ser paciente, no ir por el primer Snickers que se me atraviese, sino entender que aún esa hambre le hace bien a mi cuerpo. ¿Cuántos han escuchado acerca de no solamente los beneficios espirituales del ayuno, sino hay beneficios médicos de salud que produce el ayuno en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Sí lo han oído o no lo han oído? Amén. Hemos escuchado cómo el cuerpo a veces necesita pasar por esos periodos de hambre, pero a nadie nos gusta. Se siente feo. Fíjense, yo en la mañana, como todos los fines de semana, me levanté y ya estaba listo y empecé, pues, ¿qué se me antoja desayunar? ¿Verdad? Se me hace que unos chilaquiles, y luego pongo el café, voy por un panecito dulce, preparando este mensaje, hermanos. Entonces, el Señor trajo convicción a mi vida y dije, bueno, yo creo que me viene bien ayunar, al menos este día. Y a veces el cerebro, la mente, nuestro cuerpo nos dice que me voy a sentir mal, me voy a marear, me voy a caer ahí frente a los hermanos, pero no. El cuerpo perfectamente se adapta a la carencia. Y lo que les comentaba, a veces en la abundancia es donde se generan más problemas. Yo necesito entender que la ausencia, mi percepción de la ausencia de Dios, mi percepción de que Dios no me escuche, nunca va a ser el resultado de que Él está enojado conmigo, de que Él dejó de amarme. Nunca ha sido eso, hermanos, sino que Él nos quiere llevar a más. La Biblia también nos habla de los hijos y cómo hay un crecimiento, así como lo ve en un bebé y una persona adulta. El apetito de un bebé no va a ser el mismo de una persona grande, pero necesita desarrollarse ese apetito. Veía yo, hermanos, cómo está diciendo, ¿verdad? En el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La relación con Dios, hermanos, no es como muchas otras cosas en la vida, o como mucha gente quiere tratar a Dios. Yo ya lo vi, yo ya experimenté eso. Le doy palomita y a seguir, a buscar algo más. Aquí el salmista estaba diciendo que él tenía un deseo por ver el poder y la gloria de Dios, así como él ya lo había visto en el santuario. Y conforme nosotros pasamos tiempo en su presencia, no significa que va a venir una llenura que ya yo no voy a necesitar más a Dios. Lo más probable y lo más seguro es que esa hambre va a volver y va a volver mayor. Si yo no experimento, si en mi corazón, en mi mente, está la idea de que yo ya viví lo de la vida cristiana, yo ya leí la Biblia, se topa uno con gente, ¿verdad?, allá en el mundo, yo ya leí la Biblia hasta 2 veces, como que ya eso, yo ya pasé por ahí, ya ando con algo nuevo, ahora ando con los ovnis o cualquier otra cosa ahí más novedosa. Pero hermanos, necesitamos ver, aquí en el salmista nos está diciendo que él vio en la santidad de la presencia de Dios el poder y la gloria, y eso lo que produjo fue un hambre mayor. Y el experimentar la ausencia de esa experiencia, de verlo en su presencia, de ver su poder y su gloria, no ha sido ni será nunca un resultado de que Dios te ha abandonado, de que Dios está enojado contigo. Porque sí, en la religión a veces así crecemos pensando.
Si yo no siento la presencia de Dios, debe ser porque Dios está enojado conmigo por algo que hice. Cuando en realidad, hermanos, podemos meditar. Dice el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. No necesito estar experimentando continuamente lo mismo y lo mismo de Dios. Yo puedo esperar en su presencia. Yo puedo saber que aún en esa aridez, en esa sequedad, Dios está obrando en mi vida. Mi alma está aferrada a Él y su diestra me sostiene, me ha sostenido y no va a dejar de sostenerme. Yo considero, hermanos, importante hablar de esto, disciplina, porque si no, al experimentar esa hambre, luego queremos diagnosticar un problema o queremos encontrar una solución, cuando Dios lo que quiere es que aprendamos a esperar. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a estar meditando, aún en la noche, en que Él ha sido nuestro socorro, en que con sus alas Él nos ha cubierto una y otra vez, que seguramente, aunque yo me sienta de alguna manera particular, no determina lo que Dios está haciendo en mi vida. Si yo me siento lejos de Dios, muy probablemente es Dios llamando mi atención. Y lo que yo tengo que correr, alejarme, es de sentir una satisfacción, es de sentir, yo ya pasé por ahí, ya estoy completo, no necesito nada más en mi vida. Estoy lleno. ¿Por qué? Porque el mundo me ofrece toda clase de dulces, golosinas, las papitas, lo que sea. Pero hermanos, hay un banquete de parte de Dios que Él está esperando que nosotros lleguemos, que Él nos ha hecho un lugar en su mesa. Vamos a pasar, hermanos, a compartir de los elementos de la Santa Cena, como se le conoce, y que podamos venir, hermanos, con esa hambre. Que si tú en esta hora veniste y te sientes lejos de Dios, que puedas experimentar que Dios está en medio de tu situación. Dios está en medio de esa sensación de desolación. Dios está esperando que tú crezcas en eso, que tú seas experimentado. La respuesta a ese comercial, ¿verdad?, de Snickers, es no que tú necesites saciar o apaciguar tu hambre para poder tratar a los demás bien, sino que a pesar del hambre nosotros podamos hacer lo correcto, esperar en Dios. Que esa hambre no me mueva a buscar una solución fácil, que esa hambre no me mueva a buscar solamente lo que tengo a la mano, sino esperar lo que Dios tiene, que siempre va a ser mucho mejor. Y aunque tenga que esperarlo, siempre va a ser lo mejor. A Jesús le hicieron, ¿verdad?, una pregunta acerca del ayuno. Los fariseos le hicieron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Incluso mencionaron ahí a los discípulos de Juan, ¿verdad? Los discípulos de Juan el Bautista, también ellos están ayunando. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús deja ver algo muy especial. Él dice, hay un momento, ahorita ellos tienen la presencia y lo asemeja a Él a una boda, al novio, al esposo con ellos. Está la fiesta, en medio de una fiesta tú no te vas a poner a ayunar. Y Él dice, va a venir el día en que ese novio, ese esposo se ha quitado y entonces ayunarán. Y si hay algo que podemos entender, hermanos, de esto, sin ahondar mucho en todo lo que significa el ayuno, lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos, es que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para experimentar hambre. Hay un tiempo para experimentar nuestra relación con Dios seco y árida y saber que Él está aún en medio de ese desierto. Que Él tiene un momento, que va a llegar el momento a lo mejor que va a ser un momento de alegría, de gozo, de plenitud en Él, aunque a otros les pueda molestar. Pero es el momento que Dios tiene para tu vida.
Pero así de esa misma manera hay momentos de ayuno, de carencia, de necesidad, de sentir nuestra vida como una tierra seca que anhela el agua. Y en eso también Dios está obrando. Y en eso también Dios está haciendo algo, que no dejes que alguien más traiga culpa a tu vida, sino que recuerdes, medites, vayas a lo profundo y le digas, Señor, yo me siento así, pero yo sé que tú has sido mi socorro, que en la sombra de tus alas ahí yo me puedo regocijar y que tu diestra me ha sostenido. No necesitamos ser movidos, no necesitamos estar en desesperación, angustiados, con culpa, con carga. Dios está en medio de cada situación de nuestra vida. Amén. Quiero invitarnos a que nos pongamos de pie.